Vamos a empezar entonces definiendo qué es el vector. Y la diferencia que tiene con un escalar. Ya, básicamente los números escalares son cantidades. Es una cantidad. El número escalar representa simplemente un valor o una cantidad. ¿Ya? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de vectores, entonces los vectores, aparte de tener una cantidad, necesitan una cierta dirección. ¿Ya? Entonces tienen dirección y sentido. ¿Ya? Entonces esto se aumenta cuando hablamos de vectores. El vector es una cantidad que tiene dirección y sentido. ¿Ya? Y esto más lo podemos ver en física, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de 2 kilogramos, entonces sabemos, eso es una cantidad, no necesita dirección, es una cantidad de masa simplemente de la que estamos hablando, y un vector es una dirección, ¿no? O sea, tenemos que apuntar, por ejemplo, si es que yo les digo, caminen 5 pasos, por ejemplo, la primera pregunta va a ser, ¿hacia dónde, no ve? Entonces es la dirección, ¿ya? Por si acaso. Entonces la dirección de un vector es muy importante. Esta es su dirección, la dirección es la recta que contiene al vector, ¿ya? Este es el vector A, por ejemplo. Todos los vectores vamos a representar con un sombrerito así para decir que tienen dirección. ¿Ya? Y el sentido queda definido por esta flechita. ¿Ya? Esta es la dirección y ese es el sentido. Ojo, o sea, este sentido puede estar en un sentido, valga la redundancia, o en el otro. ¿Ya? A eso se refiere simplemente el sentido. Pero ahorita lo vamos a ver más exactamente en matemáticas. El sentido se refiere al signo. El signo del vector, ¿ya? Por si acaso. La dirección se refiere al eje en el que se encuentra el vector, ¿ya? Ojo, si tienen alguna duda, pregunta, no hay problema, esto es un repaso, pero si surgiera alguna duda o algo no está quedando en claro, me lo dicen por el chat o me lo dicen por micrófono, no hay problema, ¿ya? Vamos a parar un cachito. Y por último, el tercer elemento es la cantidad que está representando este vector, entonces eso se le llama el módulo. El módulo es el tamaño del vector. Este es el módulo y es el tamaño del vector. Un módulo. ¿Ya? Entonces, estos son los tres elementos que componen un vector. Es una flecha, es un segmento de recta orientado, básicamente, un vector que contiene tres elementos, módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, este módulo, digo, este vectorcito, para poder representarse, se prefiere utilizar el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Ya? Entonces, en el sistema de coordenadas cartesianas, vamos bajando. Aquí creo que tenemos espacio. En el sistema de coordenadas cartesianas, aquí tenemos la X, acá tenemos la Y, y si yo dibujo acá un vector cualquiera A, entonces este vector se puede descomponer en estas ciertas direcciones, ¿ya? Para poder trabajar las sumas y las restas. Esto es algo que han visto también en física, pero lo estamos repasando. Para poder hacer sumas y restas es más práctico trabajar con las componentes. Y esto vamos a volver a ver más adelante, las componentes o también llamadas proyecciones. Pero aquí le vamos a poner simplemente componentes, ¿ya? Entonces un vector, cuando se proyecta sobre los ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y en este caso, tiene sus ciertas componentes, ¿ya? Ahora podemos utilizar el tercer eje que sería el Z, que estaría saliendo en esa dirección, ¿ya? Y ahí también tendríamos un AZ, pero ese sería un vector en 3 dimensiones. Básicamente este es un vector en 2 dimensiones. Ahora, lo que nos interesa a nosotros saber es cómo representar este vector, ¿ya? Hay dos formas de representar un vector. La primera sería con módulo y ángulo. Como los números complejos. Ustedes han visto los números complejos. Tendríamos, por ejemplo, un módulo de 5, el vector mide 5 y está a un ángulo de 30 grados. Por ejemplo. ¿Ya? Esa sería una forma de representar el vector, o sea, como los números complejos con dirección, módulo y dirección. Sin embargo, en cálculo 2 lo que vamos a utilizar en vectores no va a ser tanto en 2 dimensiones. Alguna vez vamos a utilizar en 2 dimensiones. La mayor parte del tiempo utilizamos 3 dimensiones. Y el módulo y ángulo ya no es suficiente. Por eso, el principal módulo, la principal forma para representar vectores de ahora en adelante va a ser las componentes. ¿Ya? Hay una componente en X,
hay una componente en Y y hay una componente en Z. ¿Ya? El vector A está formado por tres componentes, A en X, A en Y A en Z, proyectados. ¿Ya? Y acá vamos a ir colocando los vectores unitarios que representan a cada dirección. A la dirección X le representa, o al eje X le representa el vector Y, a la dirección Y le representa el vector J, y a la dirección Z le representa el vector K. ¿Ya? Ahora, el signo también es aquí muy importante, dependiendo si fuera más o menos, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importantísimo, el más y el menos. Es importante saber a qué se refiere. Vamos a tratar de representar un vector en 3 dimensiones acá, en vez de las componentes en 2 dimensiones. El vector en 3 dimensiones sería de esta manera, ¿no? Ahí están los 3 ejes y aquí están los tres componentes. 1, 2 y 3, digamos. 3 componentes. Uno en dirección, este siempre es X, este es Y este es Z. Ojo ese detalle para los ejes. Se van a ubicar con la regla de la mano derecha, ¿ya? La regla de la mano derecha dice, bueno, en el índice van a colocar el X, en el anular el Y en el pulgar el Z, ¿ya? X, Y, Z, ¿ya? Por si acaso. ¿Eso para qué? Para que ubiquemos los ejes. Incluso si yo lo moviera, tiene que seguir respetando el mismo orden, ¿ven? El X está saliendo, mientras el Y está apuntando a la derecha y el Z está apuntando hacia arriba, ¿ya? Eso es lo que está representando este gráfico. Entonces el X maneja adelante, atrás, el Y maneja derecha, izquierda, y el Z maneja arriba y abajo. Y lo que les decía aquí, que el sentido va a ser el signo, es que nosotros manejamos la AX positiva, entonces para X está yendo hacia adelante, es correcto, ¿ya? Está saliendo hacia adelante. En cambio, la AY decimos que es negativa, y la AZ también positiva. Entonces, la AY tendría que estar hacia el otro lado, en sentido contrario. ¿Ya? El negativo siempre va a significar sentido contrario. Aquí está I, J, K. Pero si nosotros hablamos de negativo, entonces la componente queda para el otro lado. Lo mismo para el X, ¿no? Para el X también quedaría aquí atrás su negativo. Y para el Z, aquí abajo su negativo. ¿Ya? Entonces, si es que yo pongo de esta manera, el A en X, el A en Y es negativo, entonces a este lado, A en y A en Z, entonces tengo que formar la cajita para poder encerrar a mi vector. Finalmente, entonces, hago su paralela de la X, su paralela de la Y, su paralela de la Z, su paralela de la X, su paralela de la Y, digo de la Y era, acá, luego acá, 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 y hemos cerrado ya la cajita. ¿Ya? Es la representación de un vector en 3 dimensiones. Si es que les piden representar en 3 dimensiones, nada más hacen esto, ¿ya? Cierran entre los 3 un plano. Entre estos dos un plano, entre estos dos un plano, y entre estos dos otro plano, y esos 3 planos lo unen con estas rayitas. Y el último punto, el punto más distante, miren, aquí tiene componentes X, Y, Z, ¿no ven? Si me voy por otro camino, aquí tiene componentes Z, Y y X. O sea, tiene que tener las 3 componentes, ¿no? Ese puntito es el que representa al vector. ¿Ok? Y ese sería nuestro querido vector A. En este caso, estamos representando las 3 componentes AX, AY y AZ. Y aquí está. Dependiendo del signito, les va a indicar, en el caso de la X, es adelante y atrás. En caso de la Y, es derecha o izquierda. Y en caso de la Z, es arriba o abajo. ¿Ya? Positivo y negativo. Esos detallitos son importantes para poder representar gráficamente. En su práctica, sin embargo, les da un vector en 2 dimensiones, ¿no ven? Entonces, ¿cómo se representan los vectores en 2 dimensiones? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Las operaciones. Esa sería una pequeña introducción para los vectores en 3 dimensiones que vamos a utilizar este semestre. Tienen los vectores en 3 dimensiones 3 ángulos para ubicarles, o sea, no es fácil ubicarle con módulo y ángulo. Tendría que ser un ángulo a este eje, un ángulo a este eje y un ángulo a este eje. Y esos 3 ángulos es un poquito de mostrar en el gráfico, ¿no? Entonces, mejor nos conviene utilizar la expresión por componentes. ¿Ya? Una vez justificados los componentes, vectores. ¿Hasta ahí todo bien?
Esta es una forma en la que se expresan los vectores, pero su equivalente en una forma más corta, les voy a mostrar acá. Vamos a trabajar con eso conmigo, porque a veces es muy moroso estar anotando I, J, K todo el tiempo. Necesitamos anotarle IJK, pero no todo el tiempo, o sea, a veces es morosito. Entonces lo que vamos a hacer, el vector A, lo vamos a representar con este simbolito, ¿ya? Para X, en Y y en Z. Se parece a los puntos. Ustedes representan un punto en el espacio con un paréntesis, digamos, el punto 1, 0, 2, digamos, 1 en X, 0 en Y y 2 en Z, digamos, ¿no? Se parece mucho al punto, pero este corchetito hace referencia a que es vector, o sea que este tiene I, este tiene J, y este tiene K, ¿no? En el módulo, dirección y sentido. Se parece al punto, pero no es exactamente él. Con un módulo, ¿cómo obtenemos el tamaño del vector? A partir de las componentes, ¿ya? Entonces, nuestro vector, que está expresado por componentes, para poder hallar su módulo, el módulo simplemente sería A, otros le ponen doble barrita A. ¿Ya eso qué significa? Significa obtenga el módulo de este vector, ¿ya? Entonces, al vector que tengan aquí adentro, expresado en componentes, ustedes tienen que hacerle la siguiente operación. La componente en X se eleva al cuadrado, la componente en Y se eleva al cuadrado. Esto hasta ahí es Pitágoras. Pero este es Pitágoras en 3 dimensiones, así que le aumentamos la segunda. Si es que solo tienen 2 dimensiones, obvio, ¿no? X y Y, ¿no? Pero si tienen las 3 dimensiones, la X al cuadrado, la Y al cuadrado y la Z al cuadrado. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Esta es formulita. Luego también, cuando nosotros hacemos, existen operaciones entre vectores y escalares también, eso es importante. Lo que nos interesa a nosotros son las operaciones con vectores primero. Vamos a ponerle aquí la suma. Ah, no, primero sí, suma. La suma de los vectores, si nosotros tenemos un vector A más un vector B, siempre es igual a la suma de sus componentes. Ustedes se recuerdan en matrices, para sumar una matriz hay que sumar la primera posición con la primera posición, la segunda posición con la segunda posición. Igual acá. Estos dos vectores tienen que tener misma dimensión, ¿ya? En I, en J y en K. Entonces yo sumo las I's con I's. El siguiente componente va a ser sumar las J's con J's. Y el último va a ser sumar las K's con K's. ¿Ya? Esa sería la operación de la suma. En la resta es lo mismo, pero vamos a ver algo más antes de la resta, que es producto por un escalar. El producto por un escalar es cuando a un vector nosotros, a un cierto vectorcito, lo multiplicamos por una constante. Ese es el escalar, es un numerito. Es diferente de otro vector, ¿no? Es solamente un numerito. Entonces ese numerito afecta a cada componente, se distribuye a todas las componentes. Vale decir, K por AX más K, no, en X sería. Luego sería K por AY y K por AZ. ¿Ya? Entonces, ¿qué está representando físicamente estas operaciones? ¿Ya? La suma físicamente está representando que nosotros estamos colocando el efecto de un vector a continuación del otro vector. Vale decir que si mi vector, a ver, vamos a hacer una representación de una suma, por ejemplo. A ver, tenemos este vector, por ejemplo, y este vector. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere la suma? La suma es combinar el efecto de ambos. Este vector me está botando a la derecha una cierta cantidad y este vector me bota a la derecha y hacia abajo. Entonces, nosotros, ¿cómo combinamos el efecto de ambos? Entonces, sería la suma, poner uno a continuación del otro, ¿ya? Ese detalle. El efecto combinado de ambos sería desde el principio hasta el final. Y este sería A más B. ¿Ya? Ahora, esto es lo que pasa con un vector
Digo, cuando sumamos dos vectores. ¿Qué pasa cuando le multiplicamos por un escalar? Digamos, al mismo vector, al vector b, yo le quiero multiplicar por 2, entonces, o por 3, digamos. Vamos a multiplicarlo por 3, entonces el vector b se va a alargar 3 veces. O sea, sería sumar b más b más b. Entonces sería el efecto de b más el efecto de b más el efecto de b. Así. Ese sería el total de todo esto, sería el vector 3b. ¿Ya? Ojo, esas son las representaciones gráficas. Eso hay que entender, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero también se puede multiplicar por un número negativo. ¿Qué tal si yo lo multiplico el a por un número negativo? Vamos a multiplicar, aquí me voy a poner, por menos, por el negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el vector menos a? El vector menos a sería en sentido contrario. ¿Ya? O sea, les decía, el signo define el sentido. Si la flechita estaba a este lado, entonces ahora la flechita se va a ir al lado contrario. Eso define el signo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la resta también visto desde este punto de vista, entonces podría representarse de la siguiente manera. No se ve la A, ¿no? Ya, digamos que me piden el vector b menos a. ¿Ya? Entonces representa el vector b y para restarle el vector a, le cambio de signo a A, lo invierto y luego sumo el vector que queda. O sea, el vector b, en vez de restarle a, literalmente, le vamos a sumar el vector menos a. Vale decir, estamos haciendo esto. B más menos a. Es una forma de hacer la operación. Entonces, el a antes estaba aquí a la derecha. Este era el vector a. Pero ahora necesito yo el vector menos a. ¿Ya? Es el inverso. ¿Ya? Están unidos desde el principio, uno a continuación del otro, ¿no? Es la suma. Y finalmente, esto sería el efecto sumado de los dos. Entonces sería b menos a. ¿Está bien? Entonces el efecto combinado siempre va desde el primer vector que estamos sumando hasta el último vector. ¿Ya? Todos los vectores se ponen uno a continuación del otro. Aquí también uno a continuación del otro y el resultante es desde el primero hasta el último vector. ¿Ya? Esto es todo en cuanto a la suma. ¿Ya? Esto es suma, este sería la resta y este sería el producto por un escalar. O sea, lo estamos haciendo crecer tantas veces, me indica el escalar. ¿Ya? Eso tiene que estar claro en la cabeza porque vamos a necesitar más adelante imaginar qué está pasando con el vector. O sea, la operación me dice multiplique t veces y, digamos. Entonces, ¿qué se refiere t veces y en la dirección y? Tengo que multiplicar una cantidad t. ¿No? O sea, ese tipo de cositas va a aparecer más adelante y tenemos que tenerlo a la mano. ¿Ya? Tenemos todavía 15 minutos más, entonces vamos a pasar a las siguientes operaciones. Ahorita vamos a hacer los ejemplitos. Estas son representaciones gráficas, ¿ya? Eso para que puedan también hacerlo su practiquita. Luego, los productos que quedan serían el producto escalar y el producto vectorial. Vamos a hacer primeramente mejor ejercicios de esta parte. Ya, hasta suma y producto por un escalar, vamos a hacer un par de ejercicios. Lo voy a borrar estas representaciones gráficas. Ojo, el video también lo voy a procurar mandar al grupo y también lo voy a procurar que esté en YouTube. Ahí se ve mejor, ¿no? Para que le puedan tomar una captura. Solamente las patitas de mi asistente se ven también, pues. Ya, ese es el resumen de esta primera parte de las operaciones. Ahora vamos a borrar esto. Si hay dudas, consultas, comentarios, sugerencias, este es un repaso, por si acaso, de lo que ya han hecho, pero siempre puede haber alguna duda. O sea que me avisan nomás. Ahora a veces hablo también muy rápido y si no se entiende, entonces díganme nomás. Mejor si dicen ahora a que después no se haya entendido, ¿no ve? Una consulta, Oxy. Sí, sí.
Hay otra forma en los libros que he visto, el vector A y el vector B a los costados se colocan las flechas a distintos lados. Ya, de esta forma. Y ahora, claro, y ahora Ya. en líneas lo colocamos y del medio sale el resultante. ¿Eso, eso qué es? Eso no sé si podría explicar Está bien, muy buena eso. la pregunta. Eso, justo también quería decirles eso, pero me estaba olvidando. ¿Ya? Bueno, este es un método de suma gráfica de vectores. Este es el método del paralelogramo. Ya, el método del paralelogramo hemos utilizado en física, más que nada en física se ha utilizado. Aquí teníamos un ángulo entre los dos y teníamos que hallar la resultante. Ya, y esto era para poder hallar por triángulos. ¿Ya? Este método pero es aplicable solamente para dos vectores. ¿Ya? Es importante, ahorita vamos a volver a revisar esta forma de dibujar, pero para el objetivo de la materia de cálculo 2 nos sirve más el método del triángulo, que sería lo mismo, porque si yo pongo el efecto combinado de B con A, estoy obteniendo el mismo vector. Si yo pongo el efecto combinado de A con B, también me da el mismo vector. ¿Ya? Por eso son paralelas. O sea, esta B se traslada aquí, esta A se traslada aquí. Puedo sumar por este lado, puedo sumar por este lado, pero obtengo el mismo resultado. ¿Ya? Es otro método de expresión, pero esto es más que nada para dos vectores y para resolver por triángulos. Esto más se utiliza para 2D, pero para 3D, único que vamos a utilizar va a ser uno a continuación de otro. ¿Ya? Uno a continuación de otro. Entonces, Auxi, ¿esto en la práctica que tenemos estaría bien? Este método no es aplicable, no es muy aplicable. No. Hay 2D, pero está expresado con componentes, ¿no ve? Y para resolver por este método necesitan aquí el ángulo, Mm, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, por eso ya no es aplicable mucho. Vamos a ir más por el lado de las gracias, componentes. gracias, Ujú. Auxi. Positivo, positivo, muy buena. Yo eso también quería indicarles, pero se me ha ido. Gracias por hacerme recuerdo. Ahora sí, continuamos. Uy, se está desmayando mi asistente. Ya. Vamos a hacer algunas operaciones entonces. Me voy a dar tres vectores. Un vector A, un vector B y un vector C. El vector A es I más 2J menos K. Luego 3I más 2J menos 2K. Y un vector C que sea I más J menos 3K. Sombrerito para todos ellos ya es moroso, así por eso es un poquito complicado anotar IJK, IJK, IJK. Mejor para representar estos vectorcitos es anotarlos así de esta manera, ¿no? También se puede anotar de esta manera, como si fueran puntos, pero con este simbolito, este corchetito especial me indica que es vector. Entonces aquí en I tiene componente 1, en J componente es 2 y en K es menos 1, ¿ya? Luego acá su componente es 3, su componente es 2 y su componente es menos 2. Y acá su componente es 1, 1 y menos 3. ¿Ya? Esa es otra forma de representar los vectores y para mí esta es la más práctica. ¿Ya? Este es A, este es B y este es C. Pero han tenido un problemita con el borrador Silvars que ya está sucio y me está dejando todo así cochinito. Vamos a hacer algunas operaciones. Primeramente vamos a hacer las sumas. Vamos a obtener acá la operación A más B. Luego la operación B menos C. Aquí. B menos C. La operación C sería el vector 3C menos 2A. Ya, eso es por el momento. Vamos a hacer rápidamente todas estas operaciones de sumas y de productos por un escalar. ¿Ya? Las operaciones entonces entre vectores principalmente son esto de sumas, restas y también multiplicaciones por un escalar. Aunque ya que sabemos lo del negativo, aquí le vamos a multiplicar el b por 2. Listo.
Ya, entonces, ¿cómo hacemos estas operaciones? Lo que vamos a hacer va a ser colocar cada vector uno encima de otro. El vector A, primeramente, es 1, 2, menos 1, ¿no ve? Vamos a hacer con IJK para que se ubiquen primero. Después ya vamos a ir haciendo sin IJK. ¿Ya? Este sería el vector A. El vector B es 3i más 2j menos 2k. ¿Muy bien? Y el resultado de sumar A más B va a ser I con I, sumamos directamente 3i más I, 4i. J más J serían 2 más 2, 4j. Y menos k y menos 2, menos con menos se suman. Menos 1 y menos 2 es menos 3k. Y este ya sería el resultado de cuánto es A más B. Vamos al siguiente. El siguiente es 2b menos c. Entonces vamos a colocar el 2b arriba. ¿Ya? Primeramente vamos a obtener esta multiplicación, que es igual. Y abajo vamos a colocar el c. También podemos colocar el menos c. Y es más fácil, les recomiendo esto para que puedan hacerlo más rápido su ejercicio. En sí, el 2b va a ser el doble de b. Entonces, a b a todos les multiplico por 2. Sería 6 en i, 4 en j y menos 4 en k. ¿Ya? Ese sería entonces su valor de 2b, el doble de b. Todos se han multiplicado por 2. Y tengo que restarle el c. Entonces al c lo cambio de dirección, lo pongo al opuesto. Entonces aquí le pongo negativo i, negativo j y menos con menos más 3k. Ese signo se invierte. Entonces ahora hago la totalización, que sería 2b menos c, que es igual. Entonces en i sería 6i menos i, 5i. 4j menos j, 3j. Y menos 4 más 3, el signo del mayor, menos 4 menos 3, 1. 1k. Y ese sería el resultado de 2b menos c. Por último, hacemos eso mismo acá, rápidamente. Nos piden 3c menos 2a. Vamos a hacer que se vean ellos dos. Ahí está. Me piden 3c y menos 2a. El 3c es el triple de c. Entonces sería 3i más 3j menos 9k. O sea, todo lo se multiplicado por 3, por 3, por 3. Y menos 2a es el doble y cambiando de signo del primer vector. Entonces, a él lo duplicamos. Sería 2i, positivo. Cambiamos el signo a negativo. Luego 2 por 2 sería 4. Entonces sería más 4j. Ah, pero es negativo, ¿no? Es menos 2a. Entonces cambiamos de signo. Luego el doble de él sería menos 2k. Pero es negativo. Entonces le invertimos y le cambiamos de signo. ¿Está bien? El A, entonces, como podrán ver, tiene más, más, menos, y aquí es menos, menos, más, la invertida, ¿no? Y están duplicados. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 2. Finalmente, terminamos de hacer las operaciones, que serían 3C menos 2A, 3I menos 2I, y 3J menos 4J, el mayor manda, menos 4 menos 3 es 1, J, y menos 9 más 2, entonces menos 9 manda el mayor, 9 menos 2, 7K. Ese sería el resultado. ¿Ya? Esas serían entonces algunas operaciones de vectores. Una última más vamos a hacer. Vamos a hallar el módulo. Eso nos estábamos olvidando. Inciso D, que sea hallar el módulo de 2b más 2 serio. Aquí es igual 2b más 2c, pero a esto le vamos a sacar el módulo. Al resultado le vamos a sacar el módulo, no a b, ni a c, ni a 2b, ni a 2c, sino al resultado. Ya por eso el módulo está por afuera. Entonces, nos quedan todavía 4 minutos. Ya, yo creo que alcanzamos a hacer el módulo. ¿Listo? Entonces acá sería 2b, 2b primeramente, 2c, que son igual, aquí en espacio 11. 2b
12. El 2b sería el doble de b. Lo voy a poner con las componentes de acá para hacerlo más rápido. El doble de b sería 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. Y 2 por menos 2, menos 4. O sea, se dan cuenta que es un poquito más ágil trabajar con esto que está poniendo IJK, 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 ¿no? Y el C, eso depende de ustedes, pero si quieren trabajan con IJK o si quieren trabajan con esta forma de anotar, ¿ya? El C es 1, 1 menos 3. Entonces el doble sería 2, 2 menos 6. Un poquito más ágil, ¿no? La suma. Y aquí es I con I, J con J, K con K. Entonces ya 6 más 2, 8. 4 más 2, 6. Y menos 4 y menos 6, menos 10. Este es el resultado de 2b más 2c. ¿Ya? Directamente. Finalmente, de esto yo quiero sacar el módulo, ¿ya? Entonces el módulo de 2b más 2c será igual a la raíz cuadrada de este vector, quiero, ¿no? Entonces, de este vector, ¿cuál es su primera componente? 8. 8 al cuadrado más. Segunda componente, 6. 6 al cuadrado. Y tercera componente, menos 10 al cuadrado. Pero cuando ustedes elevan una cantidad negativa al cuadrado, este negativo se vuelve positivo. Es decir, lo que ustedes necesitan aquí sumar son solamente los valorcitos. 8, 6 y 10 al cuadrado. Y así en el signo, porque se va a volver positivo. Y eso que es igual. Entonces sumamos rápidamente. 64 más 36, 100 más 100, 200. Raíz de 200 es, aquí rápidamente en la cálculo, 14,14. 14,14. Y ese sería el módulo de mi vector. Vectorial. Ya, eso también está dado entre dos vectores. ¿Ya? Y el producto vectorial, a diferencia del otro, el producto cruz, me obtiene un nuevo vector. ¿Ya? El modo por componentes es un poquito más largo, pero el modo por, vamos a hacer primeramente el modo eh, por módulos. ¿Ya? El módulo de A, módulo de B y seno del ángulo que lo separa. Es lo mismo que el otro, pero a diferencia de eso solamente estamos calculando aquí el módulo. ¿Ya? Ojo. Esto es un escalar, es un numerito, este es un numerito y el seno de alfa también es un numerito. Entonces esto va a salir todo un número. ¿Cómo obtengo yo el vector A por B? ¿Ya? Entonces el producto vectorial A por B se saca de un determinante de 3 por 3 en este caso, donde aquí vendría A en X, A en Y, A en Z, B en X, B en Y, B en Z, y J y K. Ya, ustedes ya ven cómo resuelven el determinante. Hay varios métodos para resolver. En colegio, por ejemplo, copiábamos estos 2 veces y multiplicábamos 3 veces a este lado positivo, al otro lado se cambiaba el signo y se operaban, ¿no? Y teníamos el resultado. Pero conmigo vamos a hacer de otra manera, ¿ya? ¿Qué representa, pero, el producto vectorial? El producto vectorial es, vamos a dibujar dos vectores, ¿ya? Es un nuevo vector, un tercer vector, que forma 90 grados con los dos vectores. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a poner aquí la A, aquí la B. Entonces hay dos opciones, ¿no? Imagínense que los dos vectores están en este sentido, si tengo los dos vectores, y yo puedo poner un vector a 90 grados aquí, o puedo poner vector a 90 grados aquí, ¿no? Que forme 90 grados con los dos vectores. Entonces eso es lo que queremos hacer acá. Podemos colocar uno aquí. Ese sería el vector A por B. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende si es arriba o abajo? Ahí entra la regla de la mano derecha, el sentido de rotación. ¿Ya? Es muy importante. Este es primer vector y este es segundo vector. Necesitan dominar el orden del vector. ¿Ya? Si es que yo digo de A hacia B, entonces en su dedo índice ponen la A y en su dedo anular ponen la B. ¿Ya? Mano derecha, ¿no? Mano derecha. No sé si ve la derecha, sí es la derecha.
Entonces aquí ponen el vector A y el vector B. Entonces lo coloco en este sentido. El vector A está yendo hacia allá y el vector B está yendo hacia allá, hacia el fondo. Y el resultado va a ser su dedo gordo. ¿Ya? O cierran, de A hacia B cierran y el resultado va a ser su dedo gordo, hacia arriba. Por eso este resultado sale arriba. Podemos hacer el mismo con los dos mismos vectores. ¿Ya? A B. Pero aquí hay que torcerse el brazo, porque yo quiero hallar, no quiero hallar A por B, quiero hallar B por A. Entonces, si me pidieran B por A, el primer vector ahora es B, ese va al anular. Y el segundo vector es A. Entonces tendría que estar así, mis manos. ¿Se dan cuenta? Así. Primero, segundo. Y el gordito no se nota, pero está hacia abajo. Estoy torciendo mi brazo. No cambien de mano, ¿no? Con la derecha nomás, ¿no? El primero a la B. Vamos a tratar de enfocarlo hacia acá. ¿Ves? El primero a la B, el segundo hacia la A. Y el gordito queda hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el vector B por A sería así. ¿Listo? A por B y B por A. Y algo más curioso todavía es que el módulo de este vectorcito resulta ser el área del paralelogramo. ¿Se acuerdan del paralelogramo que hace ratito mencionaba el compañero? Este paralelogramo, si yo calculara su área, coincide con el vectorcito de acá. En variable compleja, esto nos sirve, por ejemplo, para hallar el área entre dos vectores y podemos, esto lo partimos a la mitad, ¿sabes? Y podemos formar un triangulito y hallamos un área, ¿ya? Para eso nos sirve en geometría analítica, en cálculo 2, estos dos vectores. O sea, puedo hallar el área de un triángulo teniendo dos vectores. ¿Ya? Con dos vectores hago su producto vectorial. El módulo de este producto vectorial es este área. Y lo divido entre dos y tengo el área del triangulito. Todos esos detalles nos van a servir para más adelante. O sea, quiero que lo tengan en claro para que más adelante yo directamente les digan, entonces vamos a utilizar, queremos hallar un área. Entonces planteamos dos vectores y hacemos producto vectorial. ¿Pero por qué? Porque el producto vectorial, el módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo que forman los dos vectores. Y otra cosa muy importante más, que siempre forma 90 grados con cada vector. ¿Ya? Es decir, si los dos vectores están aquí en el plano, el otro vector va a estar aquí saliendo. Por si acaso. Eso, entonces, vamos a pasar con eso. Ya hemos terminado toda la explicación de las operaciones. Vamos a hacer un ejercicio de producto escalar y finalmente uno de producto vectorial. Y con eso terminamos, ¿ok? Vamos entonces primeramente a hallar. Ya tenemos aquí planteados los vectores A, B, C. Vamos a decir hallar el ángulo entre A y B. Vamos a poner aquí porque ya están aquí las componentes, ¿no? Entre A y B. Vamos a hallar con ayuda de la cálculo cuánto es el ángulo entre el vector A y el vector B. Dibujar esto en 3D es muy complicado, ¿no? Entonces, para no hacernos más lío, vamos a recurrir al cálculo, ¿ya? Entonces, en el cálculo, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, habíamos dicho, para poder calcular el ángulo, yo necesito hallar cuánto es el producto escalar. Luego, necesito los módulos de cada vector. Y con eso voy a poder hallar el ángulo. ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a calcular aquí el producto escalar. Para hacer el producto escalar, vamos a copiar los dos vectores, ¿ya? A y B. El vector A es 1, 2, menos 1, más rápido, ¿no? Para anotar. El vector B es 3, 2 y menos 2. ¿Qué tal si es que este vector no hubiera tenido componente en K, por ejemplo? Si es que solamente tenía IJ, entonces en la K sería 0, ¿no? Aquí tendría que haber entrado un cerito, ¿no? Por ejemplo. Es que no tuviera una de las componentes, se pone 0. Ya, entonces, ¿cómo se hace hallar el ángulo entre A y B? Primeramente vamos a hallar su producto escalar. A, circulito B. El producto escalar resulta ser multiplicar I con I. Ya no es vector, es escalar. Entonces solamente se suman los numeritos que van a salir. 1 por 3, 3. Más 2 por 2, 4.
menos 1 por menos 2, menos por menos igual a más, 1 por 2, 2, más 2. Entonces, mi valor del producto escalar ha sido 3 más 4 más 2, 9. ¿Ya? Ese es el valor del producto escalar. Estábamos obteniendo con esta formulita. Estamos multiplicando I con I, J con J, K con K. I con I, J con J, K con K. ¿Listo? Y sumamos todo el resultado y me da un numerito. Este es el producto escalar. Pero ahora nos piden hallar el ángulo. Entonces necesitamos el módulo de A y el módulo de B también. Entonces vamos a calcular módulo de A y módulo de B. Nos vamos a venir acá. Vamos a continuar. Eso. El módulo de A es igual y el módulo de B es igual. El módulo de A es sus componentes elevado al cuadrado, sin importar el signo. Entonces, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1 al cuadrado, porque el signo no va a afectar. ¿Ya? El signo al elevarlo al cuadrado se vuelve más también, ¿no? Entonces, 1 aquí sería 4 y aquí sería 1. 1 más 4 más 1, 6. Raíz de 6. No es necesario ahorita sacar resultados así con numeritos. En la calcu puedo meter raíz de 6. Es más cómodo, ¿no? Que estar poniendo 2, tantos, tantos, tantos. ¿No? Mejor ponerle raíz de 6. En el caso del módulo de B, entonces sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Porque no, el signo igual se vuelve positivo. Entonces 9 más 4, 13, más otros 4, 17. Entonces raíz de 17. No hay cabalito, entonces dejamos ahí. Y listo, con estos resultados yo me voy a ir a calcular el ángulo. Vamos a despejar cuánto sale el ángulo. Entonces despejando de esta formulita el ángulo, resulta, vamos a anotarla acá, coseno de alfa es igual a producto escalar dividido entre el módulo de A por el módulo de B. Estoy haciendo con una simple barrita porque ya no hay espacio. Puede ser simple o doble, ¿no? El Inge está utilizando doble, entonces con doble. ¿Ya? Está bien, estos dos le pasamos a dividirnos, ¿no? Y ahí quedaría coseno de alfa. Entonces el producto escalar sale 9. Aquí abajo sale raíz de 6, el módulo de A, y el módulo de B sale raíz de 17. Y eso a la calcu. Entonces en la calcu, ¿dónde está mi calcu? Perdón, un cachito le he perdido la calcu. Entonces en la calcu ponemos aquí arriba 9 sobre raíz de 6 por raíz de 17. Ahí está. Ok, me sale un numerito 0,89, pero eso no es un ángulo. Ese 0,89 es el coseno del ángulo, me está diciendo. Entonces, ¿qué se hace para sacar el ángulo? Shift, Shift, coseno. Coseno a la menos 1. ¿No? Del anterior resultado, uy, de uno nomás. 26,98, redondeando 27 grados, ¿no? Más o menos. Entonces aquí, esto serían 27 grados entre los dos vectores. Listo. Hay aplicaciones interesantes de esto, conformando vectorcitos. Por ejemplo, en las diagonales de un cubo, por ejemplo, hay el valor del ángulo entre las diagonales de un cubo. Y es muy interesante eso. Pero a ver si lo hacemos para otra oportunidad. ¿Ya? Vamos a, esto ya no lo quiero borrar. Lo voy a borrar esta parte de aquí abajo, lo del producto escalar. Espero que se haya podido entender. No es muy complicado, han visto, es pasos nomás. Ya, producto escalar primero, módulo de A, módulo de B y finalmente despejarla. No es muy complicado. Vamos a borrar esto. Perdón. Más bien ya no hay más cortes inesperados de la señal. ¿Ya? Por último, vamos a obtener el producto escalar el producto vectorial entre B y C. El método que vamos a utilizar para resolver el determinante va a ser el de pivote. ¿Ya? Ustedes se acordarán que cuando tienen un determinante pueden colocar de esta manera. Ustedes toman una fila como pivote,
al primero le ponen signo más, menos, más. A este corresponde el más, a este menos y este más. ¿Ya? Luego se tapa fila y columna y este determinante se multiplica por i. Se tapa fila, columna y este determinante 2 por 2, j. Se tapa fila, columna, así fila, columna y este determinante por k. ¿No? Y así se va sacando tres resultados y el resultado se suma. Es más rápido, al menos para esta parte. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser eso precisamente. Vamos a hallar el producto vectorial entre B y C. Entonces acá vamos a hallar el producto vectorial B por C. Aquí es igual. Entonces el producto vectorial de B por C, este es B y este es C. El orden es importante. Primero va, arriba va más bien, el primero. 3, 2, menos 2. Y el segundo va abajo. 1, 1, menos 3. Ya, o sea, vamos a mencionar siempre que esto es B y esto es C. Y aquí abajo vienen los unitarios. Los unitarios serían IJK, ¿ya? Pero para hacerlo más rápido, o sea, aquí se supone que está la I, la J, la K, ¿ya? Por si acaso. Lo que vamos a hacer, les voy a enseñar de una forma más rápida. ¿Ya? Este primero va a ir con signo más, este con menos y este con más. ¿Qué significa? Que voy a cambiar el signo del medio nomás. Eso estoy haciendo basado en esta operación, ¿no? Lo que les decía, la fila, columna, pivote, toman una fila como pivote y van poniendo el signo más, menos, más, ¿no? Entonces aquí igual. De hecho, este sería el más I, el menos J y el más K. Pero, ¿qué tengo que obtener? Tengo que obtener resultados de determinantes. Para obtener este resultado, tacho esta fila. Y resuelvo el determinante que me queda de 2 por 2. 2 por 3, menos 6. Directo vamos a decir, ¿no? Menos 6. Y 2 por 1 es menos 2. Cambiando de signo, más 2. ¿Esto cuánto me da? Menos 4. Para la I. Para la J, ¿qué valor obtenemos? Vamos a hacerlo con otro cosito para que note. Para la J hay que tapar esta fila y hay que operar entre estos dos. 3 por menos 3, menos 9. 1 por menos 2, menos 2. Cambiando de signo, más 2. ¿Ya? Entonces menos 9 más 2 es menos 7. Con negrita. Pero este menos 7, que ha salido del resultado de esta determinante, se vuelve más, porque tiene que cambiar de signo. ¿Ya? Es el único que cambia de signo. Después, el de la derecha ya no cambia. El de la derecha, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo con otro color. Para obtener el K, tapamos esta fila, digo esa columna. Entonces resuelvo el determinante aquí. Sería a la derecha positivo. 3 por 1, 3. Y a la izquierda, 2 por 1, 2. Cambiando el signo, menos 2. 3 menos 2 es 1. ¿Ya? Entonces el resultado de B por C había sido menos 4i más 7j más 1k. Listo. Y el módulo sería, bueno, el módulo hay que sacar aparte, ¿no? Pero ese sería el producto vectorial, una representación del producto vectorial. Lo que necesito para esa parte es que ustedes revisen matrices. Bueno, recuerden cómo se resuelve determinantes, ¿ya? El determinante de 2 por 2 se resuelve multiplicando a la derecha y a la izquierda, ¿no? Como en este caso hemos hecho, ¿no? Hemos tachado el azul, 2 por menos 3 es menos 6, menos 2 por 1 es menos 2, pero cambiando de signo es 2. Y se suma, menos 4, menos 7 y 1. Y al del medio le cambio de signo. Y este sería el resultado.